Hola, te habla Karina Falcón para La Mujer Lunar y en este video te quiero hablar acerca del contrato de almas. Lo primero decir que básicamente todas las relaciones en nuestra vida, sobre todo las relaciones más importantes, son relaciones con las que tenemos contratos de alma. Han llegado a nuestra vida por dos cosas, para ser una bendición o para ser un aprendizaje. Y cualquiera de los dos aspectos nos apoyan a evolucionar. Eso es lo primero, que los contratos de alma nos apoyan a evolucionar, nos apoyan a salir de lo que llamamos la rueda del karma. Ahora, ¿cómo hacemos esta labor con los contratos de alma? Lo primero, pues la ley del espejo, ¿no? Ya por muchos, por muchas es conocida la ley del espejo, en donde la ley del espejo es una iniciación en nuestras relaciones para que de verdad podamos abrazar estas relaciones, vincularnos con estas relaciones desde un aprendizaje. Y la ley del espejo, como una iniciación en nuestras relaciones, nos dice que todo lo que ves allá afuera, te guste o no te guste, tiene que ver contigo. Que todo lo que tú observes, que todo lo que a ti de alguna forma te haga o no sentido, te guste o te disguste, tiene que ver contigo. Y lo primero es que tienes que revisar internamente cómo eso se ancla contigo. Sobre todo si hay una gran expresión emocional de ello. Es decir, si me provoca demasiado enojo, demasiada vergüenza, si me provoca demasiado, entonces quiere decir que me estoy enganchando con ese espejo y que ese espejo está trayendo una perla para que yo pueda observarla y pueda integrar algo que en lo profundo no podía integrar. Esto no quiere decir del todo que sea algo malo, sino que a veces, por ejemplo, cuando admiramos mucho a una persona, que en un principio es más bien como una envidia, cuando envidiamos a alguien, esa persona nos está trayendo cualidades que nos espejean, cualidades que llevamos dentro, pero que no hemos sabido utilizar. Quizás porque cuando intentamos hacerlo nos avergonzaron, nos hicieron sentir vergüenza por ello, o porque quizá fueron aspectos que nos enseñaron a negar de nosotras, de nosotros. Entonces lo clausuramos, lo mandamos a la sombra, lo mandamos bien profundo al subconsciente, incluso como que nos olvidamos de que teníamos esas cualidades. Y esa persona que se presenta frente a nosotros, a nosotras, a través de la envidia que nos puede evocar que nosotros sentimos envidia por esa persona y sus cualidades o su estilo de vida, etcétera, nos vamos a dar cuenta que esas cualidades las podemos integrar. Y cuando las integramos se convierten en admiración. Y se dice que hemos hecho un trabajo de sombra, que hemos traído del subconsciente o de la sombra hacia la luz y hacia la integración. Ahora, la ley del espejo es una iniciación para que podamos, todas las fallas de la realidad que vemos allá afuera, que podamos hacer un ajuste interno. Sin embargo, cuando ya hemos trabajado con esta ley del espejo, en nuestra propia historia vamos a empezar a hacer un trabajo en colectivo. Cuando a mí me fueron dadas enseñanzas desde el chamanismo, lo primero que nos dijeron a un grupo que estábamos aprendiendo entonces a trabajar con los espejos y con la sombra es que vamos a trabajar mucho con la sombra personal y en algún punto cuando hayamos trascendido esa sombra personal vamos a empezar a trabajar con la sombra de los proyectos de los que estamos al servicio, de las comunidades en donde nos encontramos y de las causas que son importantes para nuestro corazón. Entonces, sí o sí, damos el paso. ¿Cómo sabemos cuando ya trascendimos la sombra o el espejo individual y estamos observando el espejo colectivo? Cuando primero la emoción ya no es tan grande, sí hay un enojo, sí hay una indignación, quizás, pero esto cuando lo observamos dentro de nosotros ya no tiene que ver con nuestra historia personal, o son aspectos de nuestra historia personal que ya observamos y limpiamos e integramos una y otra vez. Entonces, en ese momento, cuando estamos observando la sombra colectiva y cuando estamos en el proceso del espejo, de la ley del espejo, pero ahora desde un lugar colectivo, nos vamos a encontrar con aspectos mucho más grandes, con aspectos mayores. Incluso a lo mejor vamos a estar cruzando péndulos constantemente, ¿no? Como extremos u opuestos. Ahora, muy distinto es a la ley del espejo desde la falsa luz. La falsa luz siempre ha existido en todos los mundos, sin embargo ahora en el mundo, entre comillas, espiritual o del desarrollo humano,
Lo podemos observar más porque esta falsa luz está volviendo caótica con sus enseñanzas a las personas. A las personas las está convirtiendo en personas caóticas que no tienen voluntad por sí mismas y que están pasando muy malos momentos, que parecería que están en una eterna noche oscura del alma. Y esto es porque los aprendizajes no se están haciendo desde una verdad genuina y desde una luz genuina, sino que se están haciendo desde la falsa luz. La falsa luz siempre va a llevar un patrón muy similar al patrón de la luz verdadera, pero al final va a causar delusión, es decir, una falsa realidad, algo que es ilusión y que nos lleva al sufrimiento. La luz verdadera nunca te va a llevar a un sufrimiento. Si bien vas a cruzar parte del dolor y la incomodidad, siempre te va a llevar a que integres todo esto que aprendiste en tu vida y que lo hagas desde un lugar bonito, desde un lugar ordenado, que te sientas contenta o contento con tu humanidad, con tu cuerpo, con tu vida, con lo que es terreno y al mismo tiempo, con lo que es terrenal y al mismo tiempo lo que es celestial o lo que es divino. Es decir, con la cabeza en las estrellas y con los pies bien plantados en la tierra. No hay algo mejor que otro. No hay mejor, por ejemplo, que seas más espiritual a que puedas vivir tu vida terrena. Ahora, la falsa luz crea delusiones porque al finalizar solo nos llevan como a laberintos y solo nos llevan como a confundirnos y a desorganizarnos y también a vivir constantemente en sufrimiento hasta que nos vamos perdiendo y perdiendo y perdiendo de nosotros. Entonces, esa falsa luz utiliza esta ley del espejo para decir, bueno, es que si tú estás viendo esto, si tú estás viendo que yo en realidad solo estoy viviendo una espiritualidad de Instagram, una espiritualidad light, o solo estoy viviendo la apariencia de ser espiritual y además estoy convocando todo esto en la gente no sabemos desde qué fuente lo está haciendo, ¿no? O cuál es el origen de todo esto, pero lo cierto es que no es bueno porque no está llamando al orden, sino que está instigando a todo lo contrario, a que las personas se pierdan en fantasías místicas, ¿no? En lugar de que se apoyen del misticismo para vivir una mejor vida. Entonces, cuando sucede esto, entonces te dicen, es que lo que tú estás observando en mí, en realidad deberías observarlo en ti. Lo que tú estás llamando en mí, en realidad es algo que tú tienes. Lo que tú estás diciendo acerca de mi espiritualidad light y de mi espiritualidad de Instagram es porque en realidad es algo que tú tienes que trabajar. Es en el mejor de los aspectos, porque en el peor de los aspectos te pueden llegar a decir como que tú tienes envidia o que todavía estás muy montado y montada en tu ego. Y entonces la falsa luz va a utilizar esta ley del espejo para que te pierdas en los espejos, para que te confundas en los espejos, para que vivas delusión. Y cuando uno está en delusión, uno siente el abismo bordeando. Es como que todo el tiempo se siente desorganizado, hay insomnio, hay como que uno se despersonaliza, se desrealiza y eso quiere decir que estamos viviendo delusiones, falsas realidades. Y eso para nuestra alma poco a poco va degenerando, ¿no? Va degenerando nuestra alma. Ahora, hay personas que llegan a nuestra vida y aquí está otro aspecto de esta ley del espejo también y de los contratos de alma. Hay personas que llegan a nuestra vida para que les digamos que no, para que podamos poner límites, para que sepamos que eso es lo que no queremos ser en el mundo, que eso es con lo que no nos queremos comprometer en el mundo. Hay personas que probablemente desde un lugar muy inconsciente o desde un lugar muy herido o ambas cosas, hacen constantes actos de confusión y constantes actos de disrupción y llegan a tu vida este tipo de personas para que tú puedas poner límites, para que podamos hacer un acto que también es una iniciación y esta iniciación es defender nuestro ser. En la espiritualidad de la falsa luz te van a decir que no puedes defender tu ser, que ver todo eso allá afuera en realidad es parte de la separación y eso no es real. La separación en realidad sucede cuando yo sé que no estoy obrando bien y sin embargo lo hago.
cuando yo sé que esto que estoy haciendo, no sé desde dónde lo estoy haciendo, pero no es la coherencia y estoy enfermando gente, entonces eso es falso. Esa es la separación. Cuando estamos observando lo que existe en el mundo, va a haber también la iniciación de empezar a observar la maldad y empezar a observar el pulso que no es crístico, el pulso que no es orgánico, el pulso que no se organiza y que no se armoniza con todo lo que la tierra es. Y cuando lo empezamos a observar o cuando empezamos a observar la falsa luz, entonces empezamos a iniciarnos a observar también ese pulso y a observar también la maldad y el lado oscuro que pueda acontecer. Y además, algo muy importante, el libre albedrío. Todas las personas en algún punto decidimos si vamos a convertir nuestras heridas en obras de arte, si mi herida se va a convertir en un taller en donde yo voy a dar estas herramientas para que otras personas salgan adelante, o si una y otra vez voy a estar viviéndome como víctima, una y otra vez voy a estar lastimando a otras personas, una y otra vez voy a estar desde actos inconscientes engañando, siendo infiel o diciendo que bueno, es que la planta me hizo hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, lo peor que podemos hacer es utilizar nuestro libre albedrío y nuestra voluntad para decir que no tenemos libre albedrío y que no tenemos voluntad. Y eso es muy importante, esa es una de las más grandes iniciaciones, darnos cuenta que existe la maldad, darnos cuenta que así como hay un pulso crístico, también hay un pulso del anticristo. Y que ahora lo vamos a empezar a ver mucho más, sobre todo en espacios en donde no tenemos una religión como tal dogmática, y que es un espacio en donde la agenda oficial no ha podido entrar, entonces va a entrar ahí a través de lo New Age y va a empezar a tergiversar. ¿Cómo sabemos que ya están en ese lugar? Porque personas que antes se dedicaban a hacer novelas o que antes se dedicaban a hacer películas u otras cosas, ahora resulta que están hablando de espiritualidad y resulta que empiezan a traer todos estos como todos estos temas y todos estos ejes de interés. Ahí es cuando ya sabemos que esto se va a masificar y que va a empezar a existir una línea que va a empezar a traer todo eso tergiversado y que va a empezar a hablar desde la falsa luz. Entonces, hay personas que llegan a nuestra vida para que les digamos no. Yo no quiero relacionarme contigo, no quiero hacer un pacto de almas contigo, no quiero hacer un contrato. Probablemente tuvimos un contrato atrás, pero aquí y ahora no. Y esa es una de las más grandes iniciaciones que tenemos, las personas que llegan para que podamos decirle no y que podamos defender nuestro ser. Hacemos contratos con las personas para liberarnos de la rueda del karma. Entonces, muchas veces las personas que llegan son para que podamos hacer la paz con el trabajo residual de tiempos previos o cosas que se han vivido en nuestro árbol genealógico, ya sea para que podamos reparar o para que podamos darnos cuenta de que eso sucedió y dar el salto hacia una nueva línea de tiempo o hacia un nuevo momento de decisiones que van a cambiar el destino de nuestra familia. Es decir, si todas las mujeres de la familia han elegido hombres violentos o se han separado de hombres violentos que no las cuidan, que no las nutren, y tú aquí y ahora estás viviendo algo similar, probablemente es para que esta persona, con este contrato que tienes, puedas elegir una línea de tiempo distinta que rompa quedarse con el abusador o separarse del abusador, pero estar viviendo todo el tiempo el sufrimiento, ¿no? Que implicó la separación. Entonces, muy probable es que tengas que elegir algo que no sea así de extremo y que te haga sentido a ti, que probablemente no le va a hacer sentido a las que decían quédate con el abusador o a las que vivieron sepárate, mejor quedarte sola que mal acompañada y mejor nunca vayas a llamar más a ninguna pareja, queda en malos términos con él, ódialo hasta morir, ¿no? Ya no te vas a esos dos extremos, sino que ahora eliges desde un nuevo lugar. Entonces las personas son bendiciones que nos acompañan con amor y con dulzura durante todo nuestro viaje o durante parte de nuestros viajes, ¿no? O en determinados momentos de nuestro viaje. O las personas también llegan como un aprendizaje y nos empujan a defender nuestro ser, a reconocer que la maldad existe,
a reconocer que hay personas sin alma y que esto también es una iniciación para poder observar el subconsciente colectivo y poder navegarlo desde un lugar más maduro, ya no con la inocencia de la niña o del adolescente que todo lo cree, sino ahora desde la madurez de una mujer que sabe que también existe el pulso de la maldad y que también te lo puedes encontrar en cualquier lugar. Entonces, otro de los aspectos de estos contratos es que, bueno, nuestros espejos o nuestras relaciones son nuestros yo potenciales en las líneas diferentes de tiempo, ¿no? Es decir, esa persona que te encontraste y que te desafió y que viste claramente aquí hay un pulso de maldad en esta persona, o hay un gran pulso de inconsciencia, o hay un gran pulso del falso gurú, ¿no? Eh, y de repente decimos, bueno, eh, qué aprendizaje me quiere traer esta persona. Y muchas veces las personas que más nos desafían somos nosotros, somos nosotras en una línea de tiempo distinta, en donde no pudimos resolver nuestras heridas, en donde no tuvimos recursos, no tuvimos la posibilidad, no pudimos llamar a la claridad mental y al orden y nos convertimos en eso. Entonces, muchas personas van a encontrar como personas que nos desafían, amistades, maestros o maestras, incluso puede ser alguien de la familia, que nos desafía y que nos hace sufrir y que vivimos sufrimiento, ¿no? En esas relaciones, que en verdad desafían todo lo que hemos conocido. Y cuando nos enfrentamos con estas personas que no sabemos cómo integrar lo que nos están trayendo, que nos sentimos muy confundidas, que no sabemos en realidad qué es lo que estamos viendo ahí, si se supone que ya hemos hecho ese trabajo, ¿no? ¿Por qué nos están desafiando tanto? Bueno, porque esas personas somos nosotros en una línea de tiempo en donde no pudimos hacernos cargo de nuestras heridas y volverlas luz y empezamos a vivir el veneno. Entonces, nos duele mucho enfrentarnos con esos espejos porque cuando los observamos, por un lado sentimos gran compasión porque sabemos que vienen de historias muy difíciles, pero por otro lado no podemos entender cómo por su propia voluntad y por su libre albedrío continúan en ese nivel de inconsciencia. Y nos duele tanto porque en realidad somos nosotros y nosotras. Entonces, ante estas personas que son así de desafiantes, que no sabemos en realidad en dónde colocar el espejo que están trayendo, necesitamos primero pues tener una gran compasión. Y la compasión no quiere decir indulgencia, eso es otra cosa que necesitamos empezar a tener como mucha claridad y mucho orden en el término de indulgencia y compasión. La compasión quiere decir que yo puedo ver a esa persona, puedo verla no solamente con sus debilidades, sino también la puedo ver con sus fortalezas. Y la indulgencia es que yo le perdone todo lo que esa persona haga porque supuestamente no ha tenido herramientas para poder elevar su conciencia o para poder evolucionar. Entonces le dejo pasar groserías o de repente hace cosas que en verdad yo tengo ganas de decir, hey, para de hacer eso, pero no lo hago porque supuestamente yo soy compasiva y porque pobrecita. Y a veces puedo incluso ver cómo daña a otras personas o habla mal de otras personas. Y yo no hago nada porque digo hay que tener compasión por esa gente. Y eso no es verdad. Cuando decimos yo voy a permitir que esa persona, si está dañando, por ejemplo, el tejido de mis amistades, no decir nada, eso es ser indulgente. Si yo sé cómo es esa persona, pero yo todavía la sigo teniendo en mi lista, ¿no? De amigos y amigas, de repente, como que le hago sentir que sí, que puedo estar a su favor, pero en realidad por dentro digo, esta persona está muy mal. Y de alguna manera me muestro hipócrita porque según yo estoy siendo compasiva, eso es indulgencia. Y la indulgencia provoca que las personas sigan montadas en el pulso de la maldad, en el pulso de la conmiseración, en el pulso de la víctima, y todo el tiempo las vas a ver montadas en eso, todo el tiempo, con todas sus relaciones. Y cuando no frenamos eso, el tejido empieza a enfermarse. Entonces, la compasión es que yo puedo mirar cómo esa persona me desafía, puedo mirar su historia, puedo mirar lo difícil que ha sido para esa persona, quizás porque a lo mejor conozco datos o detalles de su historia.
Sin embargo, no voy a dejar pasar toda su irresponsabilidad o su falta de orden. La voy a llamar al orden. Y si esa persona no quiere ser llamada al orden, yo puedo retirarme. Yo puedo retirar mi amistad, mi compañía, mi mentoría, la manera en cómo me vinculo con esta persona lo puedo retirar perfectamente, porque entonces empiezo a defender mi espacio sagrado y mi ser. Y empiezo a defender también los espacios sagrados de las personas que yo amo. Entonces, esa es la diferencia entre compasión e indulgencia. Que yo puedo ser compasiva, puedo mirar perfectamente lo que está sucediendo, sin embargo, no voy a permitir que eso permee los espacios sagrados. No voy a permitir que eso le haga daño a mi ser. Ahora, una persona con la que tenemos contrato del alma se siente desde el corazón. Aquí la diferencia entre la persona con contrato de alma o la deuda kármica, ¿no? ¿Qué es esta relación? Una persona con la que tenemos contrato de alma, ya sea para evolucionar desde el dolor o evolucionar desde el amor, desde la belleza, se siente como algo íntimo. Se siente como que esta persona nos puede impulsar a evolucionar, ya sea porque hay partes de su personalidad, hay características que tienen que nos van a impulsar a salir de nuestro lugar de comodidad una y otra vez, que esos son los grandes maestros y las grandes maestras, o a través de su ternura, a través de su amor, a través de su dar, va a acomodar partes sutiles de nosotras que también están queriendo ser nutridas y que están queriendo recibir ese tipo de amor. Entonces se sienten como relaciones muy íntimas, se sienten como relaciones que no sabemos si van a durar toda la vida, pero sabemos que van a ser bien significativas. Y las deudas kármicas, en cambio, son relaciones que llegan desde un lugar muy caótico, desde un lugar muy inconsciente para nosotras. Son relaciones en donde estamos una y otra vez en los mismos temas, una y otra vez, ¿no? Esa rueda del karma, y no podemos salir hasta que elegimos salir. Eso de que nos quedemos en una relación porque es nuestra deuda kármica o porque es la cruz que tenemos que cargar, eso es una mentira, eso no es real. Lo que es real es la voluntad y lo que es real es nuestro consentimiento. Cuando nosotros elegimos salir de ahí, cuando tomamos conciencia, esta relación no me está haciendo bien, y quizás hasta le pedimos al universo para salir de esa relación, entonces es cuando declaramos el intento sagrado de salir de esa deuda kármica y de poder entenderla fuera de la relación. Ya estuvimos en la relación, ya vimos que fue caótico, que nos sobrepasaba en todos los sentidos, que nos hería profundamente, que en nuestra profundidad, en nuestra intimidad, había heridas respecto a esa persona. Eso es una deuda kármica. Y se presentan para que podamos decirles que ya no les vamos a dejar más espacio en nosotras, que ya no les vamos a permitir que se adentren a nuestros espacios personales y sagrados. Y entonces decidimos salirnos de ese lugar y empezar a tomar conciencia. Ahora, ¿qué pasa con los amantes? Este es otro de los aspectos bien interesantes en cuanto a los contratos de alma y relaciones, porque he escuchado infinitas veces a personas que están trabajando en su espiritualidad, en su desarrollo personal, y que dicen, bueno, es que este amante o esta amante llegó para poder resolver algo kármico, ¿no? O como un contrato de alma del cual no puedo escapar. Y eso es mentira, eso no es real. Un amante, una persona que llega como un amor platónico, llega ahí para una cosa muy específica, para que podamos probar nuestra integridad, para que podamos probar qué tanto hemos avanzado en el camino. Y es muy normal que cuando más has avanzado en el camino, cuando de verdad ya has elaborado un tema, tus temas personales, tu sombra, aspectos de luz personales, ¿no? En ese punto de maestría para pasar al siguiente grado de evolución, ahí es cuando llega un amor platónico, ¿no? Un amor que es imposible por X o por Y situación, pero no puede ser ese amor. Y ese amor llega para que tú puedas probar tu integridad, para que tú puedas probar tu orden personal,
para que puedas probar tu sinceridad, tu honestidad, tu disciplina interna y sobre todo algo muy importante, el control que tienes sobre tus chakras bajos, sobre tus primeros chakras, el chakra en donde nuestras ruedas de poder, en donde nos anclamos a la tierra, en donde nos damos al placer, en donde nos damos a la creatividad personal y en donde nos damos a la voluntad y el libre albedrío. Entonces, un amante no es para que te metas en una relación de amante tórrido, porque nada bueno puede ser edificado en donde hay dolor. Y un amante siempre va a causar dolor, ya sea la persona a la que se está engañando o si hay por dos vías que se están engañando a dos personas, pero si hay hijos o hay hijas, es decir, por algo ese amor es platónico, por algo ese amor es imposible, porque en realidad te está enseñando a revisar aspectos de ti que te van a conducir al orden, a un orden mayor, que te van a traer muchos más beneficios. Entonces, caer en esos amores de amantes, ¿no? Solamente nos bajan peldaños en todo lo que ya habíamos alcanzado. Porque nada puede ser, nada genera más karma que hacer cosas en detrimento de otras personas o como sobre el sufrimiento de otras personas. Entonces, todas estas personas por contrato de almas o por deuda kármica son versiones también de nosotros y de nosotras en diferentes líneas del tiempo. Así que el gran aprendizaje de todas nuestras relaciones es qué estoy queriendo traer de mí, qué estoy olvidando de mí, qué estoy buscando integrar en mí, qué es lo que veo en contraste y quizá eso es algo que necesito integrar. ¿Por qué llamé a esta persona a mi vida? ¿Por qué le pedí que cumpliera ese rol específico? ¿O por qué con esta persona con la que he compartido quizá ya 20 años, ¿no? De amistad o de relación romántica, ¿por qué nos vamos editando de diferente forma? ¿Cuáles roles le estoy pidiendo que cumpla? ¿Y por qué le estoy pidiendo que cumpla todos estos roles? ¿Qué estoy queriendo despertar en mí? ¿Qué estoy queriendo integrar en mí? Entonces, todas y cada una de nuestras relaciones, en ese sentido, en nuestra historia personal, son un espejo. Son un espejo, sobre todo cuando mientras más íntimas son estas relaciones, más espejo fidedigno es de los aspectos que necesito integrar o que quiero cultivar en mí y no me he dado permiso, tanto de los aspectos buenos como de los aspectos que decimos malos, pero que en realidad siempre nos traen esa sombra para trabajar, para transmutar en luz. Entonces, cuando podemos observar que todo lo que queremos es integrarnos cada vez más y más, vamos a observar que todas nuestras relaciones son un regalo. Y ahí es cuando decimos, incluso las relaciones más desafiantes han sido un maestro o una maestra para mí. Y esto es algo muy importante, esto es una elección personal. No es porque la otra persona en verdad sea un maestro o una maestra, porque tal vez sí te estás encontrando con un embaucador o una embaucadora, una charlatana o una persona que de verdad tiene maldad en su corazón. Y si tú le dices, tú eres mi más grande maestro, estás prácticamente llamando al abismo, ¿no? Para que te absorba. Y estás levantando el ego de una persona que necesita sí o sí tomar conciencia de su propia circunstancia. Entonces el hecho de que llamemos maestro o maestra a la otra persona que quizá nos trajo tanto sufrimiento es más bien eh, algo personal, es algo que nosotros decidimos, es algo que nosotros elegimos y que debemos celebrar porque pudimos observar la maestría que nos traía ese espejo desafiante y lo hemos podido integrar y lo hemos podido transmutar, ya sea porque había ciertos aspectos que necesitábamos observar en el subconsciente o porque claramente le teníamos que decir que no a esa persona, nos teníamos que separar de esa persona y no le íbamos a permitir que estuviera corrompiendo más nuestro corazón o nuestro vínculo. Entonces, si hay mucho dolor de por medio en una relación, si estar con esa persona implica mutilar nuestra alma, nos movemos de ahí. No importa si estamos hablando de papá, de mamá, de nuestra pareja, si estar con esa persona, porque esa persona así lo promueve, nos lastima, nos hiere, nos mutila quienes somos. Entonces nos tenemos que mover de ahí y eso es un acto de voluntad.
En una relación en donde yo no estoy siendo cuidada, en donde yo no estoy siendo vista y escuchada, y yo estoy dando esa escucha y vista y nutrición, en donde no hay equilibrio, en donde no hay igualdad o equidad, en donde no está la balanza en ambos lados, ¿no? Estamos como en una danza constante de cómo equilibramos esta balanza. Es muy probable que esa persona no busque crecer. Es muy probable que esa persona se sienta cómoda contigo porque le haces las cosas más fáciles, pero es una persona que no busca crecer, que no busca evolucionar. Y quedarnos con alguien que no busca crecer, quedarnos solo para compartir sufrimiento y dolor o traición o espacios en donde nosotras tenemos que perdonar una y otra vez, degenera nuestra alma, lastima nuestra alma. Y recuperar nuestra alma de ese tipo de relaciones es uno de los trabajos más difíciles que hay para hacer, a menos en el sentido emocional ni se diga, pero en el sentido energético es muy difícil, porque es un alma que constantemente está siendo erosionada por el dolor. Y muchas veces las personas se quedan porque ven constantemente el potencial. Es que aquí tengo el potencial para crecer, es que aquí tengo el potencial para evolucionar, pero igual podrías hacerlo sola o igual podrías hacerlo en una circunstancia distinta, en donde no tengas que enfrentarte todos los días a sentirte poco valorada o poco mirada o poco nutrida o poco sostenida. Entonces, si no estás viviendo la medicina de la relación, estás viviendo el veneno de la relación. Todos los venenos que aparecen en nuestras relaciones son potenciales para convertirlos, alquimizarlos y traerlos como medicina. Y entonces vienen todos esos momentos en donde todas y cada una de las estaciones las cumplimos y las cubrimos, ¿no? Viene la primavera, el verano, el otoño, el invierno y de nuevo una primavera, ¿no? Y ese sol que nos hace que nos sintamos bien en nuestras relaciones. Sin embargo, cuando solamente estamos viviendo el veneno, nos sentimos en una noche oscura del alma eterna, en donde incluso perdemos nuestra responsabilidad por nosotras mismas, porque tanto nos hemos creído que esta es la cruz que tenemos que cargar o que aquí es en donde queremos aprender, que ni siquiera sabemos que tenemos libre albedrío. Perdemos nuestro libre albedrío o caemos en la delusión de que perdemos nuestro libre albedrío. Entonces, si una persona es medicina, hay un equilibrio entre tensión y liberación. Nos sentimos contentas, nos sentimos mayormente sostenidas, sabemos que contamos con el apoyo de esa persona que nunca nos va a fallar en los aspectos más importantes, es decir, es nuestra persona. Sabemos que no importa qué suceda, si necesitamos su apoyo y necesitamos que nos ayude, ahí va a estar, ahí va a estar. Por otro lado, sabemos también que es nuestro lugar seguro, pero también sabemos que es nuestra aventura. Sabemos que podemos aventurarnos, que podemos contarles nuevos aspectos. Oye, me encantaría hacer esto. Oye, me gustaría probar esto otro. Y sabemos que al menos vamos a ser escuchadas y que vamos a poder ser miradas. Bueno, y si te ha gustado este contenido y si quieres que haga más contenido similar, déjame saber en comentarios o si hay algo específico que te gustaría que toque en este tipo de videos, pues será un placer para mí. Yo soy Karina Falcón para La Mujer Lunar.